Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro podcast de Reset. Soy Guillermo Díaz, aquí me acompaña Dani Villa y tenemos a un invitado de verdad honor. Tenemos a Rodolfo Jaramillo que, wow, ¿sabes? Le decimos Jarita de cariño, pero es un hombre increíble, es pastor, aquí forma parte del staff de pastores en Amistad de Puebla, ha sido pastor de jóvenes, es consejero, es un hombre que ha escudriñado la palabra junto con su esposa de una forma de verdad increíble. He tenido la oportunidad de llamarlo profesor, maestro y pues bueno, igual vamos a dejar acá un poquito que Dani les hable un poquito de él además y después que Jarita mismo se presente. Sí, como lo dice Memo, es un honor tener al pastor Jara aquí con nosotros como invitado en este podcast, porque él es un pilar en la Iglesia de Amistad, un pilar de liderazgo, y de verdad que es un ejemplo por toda la experiencia, la sabiduría con la que él habla cuando está frente a la iglesia, y es un ejemplo de alguien que refleja el carácter de Jesús. Y pues bueno, sin más, pues vamos a dejar que él se presente y bienvenido. Gracias muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes que nos van a estar oyendo. Pues nada, es un privilegio para mí siempre pues platicar de Dios, ¿no? Más que otra cosa, platicar de Dios. Como acaban de decir, mi trayectoria ya tiene un poquito de tiempo, de años. Yo conozco o empiezo a conocer a Dios en una iglesia presbiteriana. Me invita, la que hoy es mi esposa, ella ya asistía, me invita a la iglesia presbiteriana, pues para esto, a los que me ven ahora en este tiempo, no se pueden imaginar cómo fue en aquel entonces. Fue por ahí del año de 1980, entonces imagínense, es el siglo pasado. Es el siglo pasado, ¿no? Entonces, yo empiezo a asistir a la iglesia presbiteriana con una necesidad intrínseca, porque ni siquiera era manifiesta, pero era una necesidad intrínseca de Dios. Yo no buscaba a Dios, yo no quería a Dios. Incluso cuando Adriana me invitó, que éramos novios, ella me decía que si quería conocer a Dios, y yo le decía, mira, yo ya lo conozco. Sí, de verdad, yo le decía, yo ya lo conozco. Y bueno, ella lo dejó en las manos de Dios y finalmente le dije, órale, pues, voy un domingo, ¿no? Y a partir de ese domingo yo empecé a asistir, empecé a involucrarme en lo que es la iglesia presbiteriana. Y bueno, pasaron algunos años, me casé en la iglesia presbiteriana. Precisamente el 29 de este mes de junio cumplimos 34 años de casados y 5 años de novios, entonces casi llevamos 40 años juntos. Entonces, pero ha sido un caminar muy interesante en cuanto a Dios, ¿no? Digo, mi vida con Adriana tiene su peso específico, pero caminar con Dios ha sido muy interesante porque, como les digo, ¿no? Yo nunca lo busqué, así como una necesidad de abandono. Pues yo estaba bien, según, ¿no? Yo estaba metido en mi vida, en mis drogas, en el alcohol, en mi vicio principal, que fue el básquetbol. Entonces, cuando Adriana me invita, yo no tenía necesidad de Dios, aparentemente. Por eso digo, es una necesidad intrínseca. Sí, claro. Entonces, cuando yo empiezo a involucrarme en las cosas de Dios, empiezo a tener un despertar, un propósito. Yo vivía sin propósito, yo no estudiaba, yo no trabajaba. Entonces empiezo a tener un propósito y esto me catapulta y entonces retomo la escuela, estudio ya una carrera técnica porque ni siquiera ya me dio tiempo de estudiar una carrera. Soy programador en sistemas, pero en aquel entonces no había licenciaturas ni ingenierías.
en el 80, 81, 82, 83 que terminé de estudiar. Entonces empiezo a trabajar, pero todo esto viene por el impulso que Dios empieza a dar, ¿no? Por la claridad que empieza a venir a mi mente. Soy de familia pobre y numerosa, dicen, son 8 hermanos. Entonces, pues la vida de una familia de esta naturaleza no te proyecta a ningún lado, ¿no? Digo, por más que los padres tengan muy buenas intenciones en una crianza, nunca te proyectan a nada, ni siquiera a Dios, ni siquiera a esto, ni siquiera expectativas de alcanzar algo. Entonces, Dios empieza a tener un papel muy, muy primordial, sin mucha conciencia. No creas o no crean que fue así como que me desbordé por Dios y una revelación. No. Ha sido interesante porque Dios ha ido marcando las pautas en mi vida. Nos casamos Adriana y yo, pero para esto siempre nos ha gustado participar de las cosas de Dios. Y estando en la iglesia presbiteriana, nosotros estábamos a cargo de los adolescentes. Allá se les llama intermedios. Aquí se les llama adolescentes, allá son intermedios, pero siempre hemos querido participar en las cosas de la iglesia. Nos casamos, empezamos a vivir nuestra vida. Tuvimos una hija que se nos muere a los 6 meses de edad. Pero todo esto tú lo empiezas a meter en la maqueta que Dios ha diseñado, en el contexto que Dios ha diseñado, y encuentras los propósitos. Yo pude experimentar, muchachos, ese versículo que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, el día que yo enterré a mi hija. Yo experimenté ese versículo, ese párrafo de la Biblia, yo ahí lo experimenté. Él guardó nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Porque fue una situación muy, muy tremenda eso, ¿no? El perder a la niña, las circunstancias que envolvieron todo esto, pero Dios va marcando los tiempos. Marca el tiempo de salir de la iglesia presbiteriana por problemas muy, muy serios allá. No tiene caso mencionarlos, pero fueron problemas muy serios que, entre comillas, nos llevan a buscar otra iglesia. Y fuimos a buscar en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, pero no sentíamos aquello que Dios estaba poniendo en nuestros corazones. En el 1994, por ahí nos invitan a Adriana a una reunión, aquí ya en las instalaciones de la hacienda. Todavía no existía Forjadores, era la Federal La Cholula, y veníamos Adriana y yo en un coche que nos habían prestado, y no sabíamos dónde estaba, solo nos aventuramos ahí a ver dónde está, me explico. Y en la vía que está ahí, para rumbo a Cholula, hay una vía, nos topamos con un carro que traía un pescadito atrás. El clásico, ¿no? Exactamente. Y le digo a Adriana: mira, este coche de ir para allá. Y sí, dicho fue como su GPS, ¿no? Exactamente. Sigue el pescadito. En el 94 fue nuestro GPS. Y total que llegamos a Amistad, entramos. En ese entonces estaba la carpa, que no había techo en Amistad. Y fue muy impresionante porque fue un choque religioso-cultural, porque de venir de una iglesia estrictamente determinada con ciertas normas, llegamos a Amistad en donde parecía una romería esto. O sea, podemos decir que la principal diferencia entre una iglesia presbiteriana o una cristiana es como la rigidez o la estructura. Son las estructuras que se manejan, ¿no? En Amistad de Puebla, yo se los puedo decir con toda certeza, es Dios quien establece esta iglesia, esta congregación. Porque al llegar nosotros y empezar a ver la forma que Dios le había dado a Amistad de Puebla, es un choque muy fuerte por el legalismo, por la religiosidad,
por la tradición de la iglesia evangélica. Pero sabíamos que Dios nos había traído aquí. Y bueno, fue también todo un proceso, porque llegamos en el 94. Para el año 1998 ya estábamos en el grupo de adolescentes, apoyando a quien en ese entonces estaba como responsable, y en el año 2000, enero de 2000, ya estábamos a cargo del grupo. Entonces fue muy rápido, súbito, ¿no? Entramos al Ministerio de Niños, estuvimos 4 años en el Ministerio de Niños, e inmediatamente, ¡pum! Entonces los procesos de Dios para nuestra vida han sido muy marcados. Empezamos a desarrollar el ministerio, curiosamente sin hijos, y Dios nos pone a cargo del grupo de adolescentes. Y es muy fuerte, porque ahí te das cuenta de cómo dependes de Dios, no de tus experiencias. Porque si yo tuviera experiencias en hijos, bueno, pues las aplico con los adolescentes, ¿me explico? Pero sin ninguna experiencia fue soltarte en Dios para que Él nos instruyera, para que Él nos diera las formas, para que Él nos diera las enseñanzas. Y fue todo un avivamiento, ¿no? En ese sentido. Y te das cuenta, ¿no? Cómo Dios no escoge a los más capacitados, ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos también de, por ejemplo, Moisés. Nunca se imaginó que iba a ser el que iba a darle libertad bueno, Dios a través de Moisés darle libertad al pueblo de Israel. Claro. Ahora, aquí quiero decir algo. Dios, a Adriana y a mí, nos ha ayudado mucho con la parte mística. Porque a veces como somos latinos, somos muy místicos. ¿Me explico? Y todo le damos un sentido así como súper espiritual y cosas así. Y cuánto oraste para que estuvieras. No. Es el día a día de alguien que fue llamado por Dios, que fue sacado de un lugar y lo mete en su propósito, lo mete en su historia y a caminar en eso. Entonces, no piensen o no crean, ese ratito me echaba muchas flores, ¿no? Y se los agradezco, pero nuestra vida es muy normal. Sí, claro. ¿Me explico? El estudiar la Biblia o el querer estudiar la Biblia no es más que querer entender muchas cosas de Dios. Porque, por ejemplo, sin querer criticar a la iglesia evangélica, tienen sus doctrinas bien definidas, ¿no? Y por ejemplo, dicen que el milenio no existe. Y yo le decía entonces en aquellos días, le decía a alguno de los líderes o ancianos de la iglesia, ¿y qué hago con Apocalipsis 21? ¿Le arranco la hoja? ¿La brinco? ¿Cómo hago? Entiendo que a lo mejor son metáforas, entiendo que a lo mejor son símbolos, pero al fin y al cabo ahí está, y son 1000 años, ¿no? Entonces, en fin, entonces, todos esos detalles que están ocultos, que a simple vista no los puedes descifrar, es lo que nos motiva a Adriana y a mí a querer estudiar la Biblia. Y por eso es que, estando aquí en Amistad, quiero recalcarlo muy bien, no es el edificio, sino es la presencia literal de Dios. Pero no como místico, me explico, que entras en trances, así medio. Sí, o sea, es algo bien importante, porque hay veces cuando yo he escuchado, ¿no? Y son comentarios que dicen, ¿cómo haces tal cosa, no? Estando en la casa de Dios, ¿no? Yo creo que la casa de Dios no es forzosamente, como dices, el edificio aquí en este pueblo. O sea, puedes hacer casa perfectamente en tu coche, puedes hacer casa perfectamente en tu casa, y ese lugar donde estás. Y algo que mencionabas hace un momento era luego la gente, por decirlo así, o nosotros mismos, colocamos a lo mejor a los pastores en lugares donde pues incluso ellos no quieren ser colocados. Exacto. Porque lo desvían, o sea, su presencia desvía la atención de lo importante, por decirlo así. Ya pasaba apenas en un congreso con Itiel Arroyo y con Lucas Consmi, ¿no? Que la gente así como antes de su predica, la foto, y dijo Itiel, no se ven qué mejor todos juntos, claro. O sea, porque la fama no es para mí, sino es para Cristo.
Mira, a mí no me gusta que me digan pastor. Soy pastor, pero no me gusta que me digan pastor. Ok, pastor. No, No es cierto. es que se coloca una barrera muy fuerte. Sí, claro. ¿Me explico? Y Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, Sí. para mí, ¿Qué tal ese teléfono? bueno, sí estoy ocupado, no tengo cita con ellos, pero si me quieren esperar, está bien. Ahora, perdón, muchachos, se me No bueno, pasa pero es nada. parte de lo cotidiano, ¿no? Y además acá ahorita tiene un teléfono así como vintage, bien bonito. Y ahorita llegamos y siempre se lo chuleamos, está bien padre. Entonces, el ser pastor tiene una implicación muy fuerte. Cuando yo leo los profetas menores y por ahí te encuentras con un Oseas, con un Habacuc, con todos esos profetas que lidiaron mucho con la religiosidad y con el choque religioso de esa época, a mí me hace tener un poquito de respeto. Para mí el único pastor en la amistad del pueblo es Ernesto, para mí. Sí. Pero bueno, la gente como decía Fernando, le gusta hacer ídolos porque es una tendencia del ser humano. Hacer ídolos y dejarte ser ídolo. Entonces es un círculo vicioso en donde te adoran, quieres que te adoren, te adoran, quieres que te adoren, en fin. Pero bueno, entonces el pastorado pues va mucho más allá. A mí la responsabilidad que Dios me ha dado es enseña a la gente, transmite lo que yo te doy. Sí, de hecho, a lo mejor ahorita una de las cosas que igual hablamos contigo y vemos tienes un tatuaje. Ajá. Y creo es algo que muchos, o sea, tú buscas en internet y hay muchos videos que dicen, está bien tener un tatuaje, ¿qué dice el cristianismo del tatuaje y demás? O sea, por ejemplo, yo también tengo tatuajes. Dani, pues no se ha hecho, pero ya queremos que se hagan, ¿no es cierto? Te hace falta tinta, amigo, no es cierto, pero igual dinos, ¿no? O sea, ¿qué opinas del tatuaje? Mucha gente lo relaciona con Levítico. Bueno, yo me puse un tatuaje en mi brazo derecho, son letras hebreas y dice Hashem. Hashem es el nombre, literal se traduciría así, el nombre, pero la connotación es el nombre que no se puede pronunciar de Dios. ¿Me explico? Los judíos, como no pueden pronunciar el nombre de Dios, ellos dicen el nombre. ¿Me explico? O Hashem. Entonces, yo quise traer algo de Dios visible en mi cuerpo. Entonces, ahora, yo sé que muchos dicen esa parte, ¿no? De que no te tatúes, en Deuteronomio dice que no te tatúes. Pero bueno, ahí hay un contexto, como lo veíamos hace rato, ¿no? El contexto, el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto, y en Egipto se tatuaban para adorar a los muertos. Entonces, la enseñanza que Dios le da a Moisés es no se tatúen por cuestión de los muertos. Ese es el contexto. Obviamente que muchos se agarran de ahí para decir no te tatúes, pero más que nada es una convicción. ¿Me explico? Si tú no estás convencido de lo que vas a hacer, Pablo dice... Si ya estás dudando. Exactamente. Entonces, yo estoy convencido de por qué lo hice, y obviamente, a lo mejor para muchos otros pastores se escandaliza que yo tenga un tatuaje. Pero, digo, al final, es una marca, ¿no? Es como, yo diría, las mujeres se tatúan todos los días. Las que se maquillan se tatúan todos los días. Hay unas cosas que se tatúan las cejas. Exactamente. Entonces, ahí entra un poquito la cultura, ¿no? En fin, hay muchos detalles. Pero yo me tatué por eso, ¿no? Quise traer algo de Dios visible, el nombre que no se puede pronunciar, y por eso yo. O sea, digamos que si un joven, por ejemplo, ¿no? Porque nuestro público es joven, que quiera tatuarse, tú, digamos, bajo ¿qué consejo le darías que hiciera? Mira, cuando estaban adolescentes empezó a estar de moda el piercing. Ok.
muy de moda, ¿no? Y llegaban varios chamacos así, ¿y si me pongo un piercing? Yo decía, mira, yo no tengo problema que te pongas un piercing. Si te lo vas a poner, tienes que ser el número 1 en tu casa, el número 1 en la escuela y el número 1 en la congregación. Porque tú vas a ser la contracultura de todos aquellos que promueven rebeldía, anarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te vas a poner un piercing, tienes que ser la contracultura. Ahora, si tus padres te lo autorizan, mira, píntate de verde el pelo, depílate las cejas, quítate lo que quieras. Sí, claro. Yo no tengo. Sí, claro. Es como la proyección que tú le das, ¿no? Exacto. Porque es lo mismo si alguien se tatúa, no sé, he visto muchos tatuajes como sin sentido, ¿no? A veces. Entonces ya es más como tú mencionas, la contracultura que tú le das en la iglesia. El no tatuarte porque todos allá afuera se están tatuando y se tatúan sin ningún sentido, sino tú qué sentido le estás dando, ¿no? ¿Qué quieres reflejar, por así decirlo, en la iglesia, con lo que tú estás haciendo? Y algo muy importante, ¿no? Que mencionó, que es bajo autoridad, ¿no? Es decir, tus papás, bueno, si todavía dependes de tus papás, si tus papás te dan permiso, pues vas, ¿no? Pero pues igual si no te dan permiso pues, y sigues bajo autoridad de ellos, pues ahí también, pues cómo no estarías en rebeldía. Claro, te digo, más que nada es cuestión de un poquito de conciencia y de convicción. Sí, totalmente. De convicción. ¿Por qué lo quieres hacer? Digo, yo no voy a andar trayendo la cara de Adriana en mi cuarto. Digo, la amo, ¿no? Es mi esposa. Pero la verdad, no voy a andar trayendo su cara. Claro. ¿No? O las caritas de mis hijos. Sí, ¿me explico? Sí. La Rosa de Guadalupe. Winnie Pooh. Exacto, ¿no? Para mí, mi convicción fue: quiero traer algo de Dios que se vea. Sí, claro. Y como les decía hace un rato, estoy esperando el tiempo de ponerme mi cruz aquí en el oído con un significado también muy trasfondo. Exactamente. Quiero ser esclavo de Jesucristo porque me gusta ser esclavo de Jesucristo y porque amo a Jesucristo, etcétera, ¿no? Y es que, pues, por ejemplo, para ahorita, bueno, los que nos están escuchando, Jara y su esposa allí, pues han estudiado la Biblia a fondo, conocen hebreo, conocen el idioma hebreo, también conocen un poco de griego, me parece, ¿no? Porque tradujeron, bueno, ellos nos compartieron una traducción que hicieron de Juan, lo más apegada que ellos pudieron hacerla al griego, Entonces, sí, igual platicamos un poquito de eso, o sea, ¿por qué nació como ese? Precisamente, como les decía hace rato, hay muchas cosas ocultas en la Biblia, ocultas por la traducción, ¿no? Ya como lo hemos mencionado en algunas clases, la traducción ya del original a nuestro idioma pierde el 50% de la esencia. Entonces se tiene que adaptar mucho, número 1, a la cultura. Sí, claro. 2, a la gramática, ¿no? Para poder tener una comprensión de las cosas. Esto ha provocado que nos volvamos literales. Entonces, lo que Adrián y yo, o lo que Dios puso en nosotros, fue una inquietud de saber por qué dicen ciertas cosas. Saber por qué se mencionan de esta manera. Porque a veces la Biblia parece contradictoria. En unas partes dice una cosa y en otras partes dice otra cosa. Entonces, fue más nuestro interés por saber a fondo qué es lo que quiso decir el autor de ese libro, con esas palabras, con ese mensaje, ¿no? Digo, nos falta muchísimo por estudiar, nos va a llevar el resto de nuestra vida entender muchas cosas, porque es muy complejo el hebreo, es muy pragmático. El español es muy subjetivo. Por ejemplo, en el hebreo, o bueno, en la traducción del hebreo al español, digamos, el término alma no existe. Pero para darle la connotación, en el original, alma es garganta viviente.
Pero tú te pones a analizar por qué dice en el original una garganta viviente, porque dice, y el hombre fue una garganta viviente, no fue un alma viviente, fue una garganta viviente. Y tú te pones a pensar, a ver, ¿qué hay en la garganta? Hay emociones, hay vida, porque circula el aire, el oxígeno, pasan los alimentos, incluso llegamos a decir, se me hizo un nudo en dónde. La garganta, sí. ¿Y qué denota eso? Atención, Emociones, sí, claro. entonces, Sentimientos. sentimientos, Sí, claro. Tú tocas los signos vitales en la garganta inmediatamente. Sí, Exacto, entonces los traductores llevaron al punto de decir, bueno, para nosotros oye muy grotesco que dijera, garganta mía, alaba al Señor. Sí. En lugar de decir alma mía, alaba al Señor, ¿me claro. explico? Pero es lo mismo, ¿me explico? Entonces, palabras como esa, frases como esa, tienen un significado más profundo todavía que el que normalmente nosotros estamos acostumbrados a leer textualmente de nuestras traducciones. Al final, todas son traducciones, no están mal, porque luego entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué voy a leer? Mira, sí, ¿cuál es la mejor, no? ¿cuál es la mejor? Ajá. Mira, a mí me acomoda mucho, aunque la satanizaron ya mucho, la NBI. Me gusta muchísimo. Sataniza. Pues hay argumentos medio raros, ¿no? Sí, yo no he podido sí. comprobar ninguno de esos, pero bueno, respeto a quienes. Me gustan mucho las Biblias, La Dios habla hoy. La versión católica es muy buena. Es como más apegada, ¿no? Son las más apegadas al original. De hecho, aquí tengo una que dice, traducida directamente del hebreo y el griego. Entonces, cuando tú lees una traducción de esas, pues es un poquito más apegada, pero de todas maneras es traducción, ¿me explico? Se ha tenido que adaptar a nuestro idioma. Y la razón por la que te digo, nos metimos a estudiar hebreo bíblico y, como dices, un poco de griego, es eso, entender bien qué quiso decir el autor de Dios, ¿me explico? Y cuál es el mensaje y qué aplicación le podemos dar. No qué interpretación, sino cómo este pasaje lo puedo aplicar a mi vida, a las circunstancias, etcétera, etcétera. Y eso nos ha permitido entender un poquito más qué dice la Biblia. Sí, yo creo que el peor error que muchos cometemos es tratar de leer la Biblia como un libro más. Exacto. ¿No? De manera literal. Pues esto dice, y no vas como más profundo. Exacto. Como que no buscas una mayor revelación, sino pues leo la Biblia como una historia más, etcétera, etcétera. Y es el error que muchos cometen, ¿no? Al inicio cuando empiezan a leer la Biblia. Pero por ejemplo a mí me surge esta pregunta. Hay muchos que se les hace pesado leer la Biblia, ¿no? Porque sabes que es un libro muy grueso, por dónde empiezo, cómo puedo comprender, porque hay muchos que dicen a lo que vamos, ¿no? Puede ser contradictorio muchas veces, porque aquí dice esto y más adelante dice otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar a estudiar la Biblia o leerla? ¿Qué libro sería como el primero a leer? ¿O qué traducción? ¿O cómo puede ir más allá y no leerlo como un libro más? Mira, la flojera es cultural. Es cultural. En México no leen. Sí. Entonces, ya de ahí tienes un problema, ¿no? Sí, ya. Un murote. Sí, muy. Entonces, primero, muy marcada, sí. Tienes que romper esa cultura, ¿no? Dos, al tratarse de la Biblia, tiene que ser un deseo por leer genuino. Ahora, eso no puede salir del ser humano así como así, ¿no? Esto tú se lo tienes que pedir a Dios. Dame hambre por leer tu libro. Ahora, esto suena místico, pero no es místico. Porque cuando tú hablas con Dios, es un hecho que crees que existe. Y al creer que existe, sabes que te va a responder. Entonces,
Si tú le dices a Dios, ayúdame porque no quiero leer tu Biblia, me da flojera, me da sueño, me duermo. Con sinceridad, todo. Eres honesto con Él, ¿no? Entonces, de verdad, yo te lo digo, por experiencia propia, Él te va a dar el deseo porque lo conozcas. No tanto porque la leas, porque en la Biblia está reflejado el carácter de Dios. Entonces, para poder conocer a Dios, necesitas leer para poder entender por qué Dios es como es. No tanto por qué hace lo que hace, sino por qué es como es. A veces no entendemos. Muchos dicen, bueno, si existe Dios, ¿por qué hay tanta hambre? Si existe Dios, ¿por qué se muere la gente? Bueno, estamos en un ecosistema que tiene estas características, ¿no? La gente se reproduce, nace y muere, o sea, es normal, la muerte es normal, ¿me explico? Sí. Pero a veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino, que nos va a proveer todo lo que yo quiera y me va a proteger siempre. De todo. Sí, a veces creemos que caminar en Dios es como mi vida se va a arreglar, ya no voy a tener problemas, voy a tener todo el dinero del mundo. Y cuando te topas con la realidad que es diferente, porque Dios no promete una vida libre de problemas, no, sino más bien, me parece que dice, en el mundo tendréis aflicción. Claro. ¿No? Ahora, si yo analizo la vida de Jesús, y con todo respeto, era bien pobre. Sí. No tenía dónde recostar la cabeza, andaba de casa en casa, se echaba su siesta en el barquito mientras llovía, en fin. Dios mismo lo menciona, ¿no? O sea, el Hijo de Dios no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Cuando creo que un discípulo le dice, yo te quiero seguir. Claro, sí, no, gente le dice, te queremos seguir, entonces les lanza esta premisa, ¿no? Digo, no tenía ni para pagar los impuestos. Sí. Sí. Pues le dice a Pedro, sí, ve a pescar, y la moneda que le saques, ahí pagas tu impuesto y el mío. Sí, de hecho sí. Me explico, entonces hay muchas cosas que si no son puestas por Dios, nomás no las vas a hacer. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dices a un chavo? Ponte a leer la Biblia. No lo puedes considerar. Qué fallo. Yo más bien lo trataría de invitar con mi experiencia de lo que yo he encontrado en la Biblia para que despierte Dios un hambre sí, para empezar a conocer qué es lo mejor. Yo te podría decir, yo viví de los 12 años a los 18, el velocímetro de mi vida creo que le dio como 4 vueltas. Muy rápido, muchas cosas viví. Yo te puedo decir, incluso fui DJ. ¿Qué no pensaría? No, mi consola. En aquel entonces, pues no era como hoy, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero era yo DJ, andaba yo con mis acetatos por todos lados. Entonces, aún yo te podría decir, yo no cambiaría lo que hoy conozco de Dios por esa vida que llevabas. Que fue muy padre. No fue triste, no fue muy padre. Pero por eso, aún yo no cambiaría lo que conozco. Sí, claro, porque al final, bueno, se me viene a la mente lo que dice a Salomón, ¿no? Todo es vanidad de vanidades. A mí me encanta Salomón. Digo, yo ya no lo haría, ¿verdad? Pero Salomón dice, me di a la tarea de investigar todo. Sí. No, de verdad. Sí, cierto, sí. Digo, se pasó el amigo, porque se quedó sus 1000 señoras, ¿no? Sí. Digo, aquí entre nosotros. Para llegar a la conclusión de que nada lo llenaba. Que nada, sí. Digo, no lo recomiendo, pero decía un pastor, con una no puedo, ahora con mí. Sí, con una soy feliz, ahora imagínate. Entonces, ¿qué Biblia les recomiendo?
Para mí la Reina Valera es muy pesada por el castellano, Sí, claro. por las terminaciones, fuisteis y visteis y anduvisteis. Nosotros. Es otra cultura. Sí, claro. Entonces, muchos literalmente veneran la Reina Valera. Entonces, pero bueno, yo recomendaría más algo actual, ¿no? La nueva versión internacional, Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, exactamente. Incluso hay una Reina Valera, yo tengo la Reina Valera actualizada, la 2015, ya es más, más en español, ¿no? Sí. Entonces, yo esa Biblia recomiendo. ¿Me explico? ¿Y por qué libro recomiendas que empiecen a leer? Por ejemplo, Mateo, los evangelios, o los profetas, o el Pentateuco. Es que mira, aquí también interviene mucho la personalidad. Por ejemplo, a mí me encantan lo que es libro de Samuel y de Reyes. Para mí son así como apasionantes. Haz de cuenta que te metes una slits y la sigues así bien chida, ¿no? Porque cuando llegas a Reyes, entiendes por qué el reino se divide en dos. Entonces, pero ahí tienes que tener mucho cuidado porque cuando un rey vive, el otro muere, y cuando el otro muere, el otro vive, en fin, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso. Entonces depende de la personalidad. Hay quienes les fascina Isaías, la parte profética. Hay quienes les encanta la parte histórica, ¿no? Entonces te vas al Pentateuco. O la parte de la sapiencia, como se le dice, de la sabiduría. Entonces te vas a Job, a Salmos, a Proverbios, a Eclesiastés y Cantares, ¿no? Entonces ahí hay quienes les gusta, por ejemplo, más la parte narrativa. Entonces te vas a todos los evangelios. O si te gustan las novelas, te vas a la parte de las cartas. Me explico, porque son cartas que le manda Pablo a alguien. Entonces, cuando tú lees una carta de corrido, entiendes el mensaje. Si tú lees una carta por capítulo, ya la viste. Porque no le vas a ver. Pero si tú te agarras Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, una carta, ¿no? Le vas a entender a la carta. Sí, claro. Sino en el contexto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se las está mandando? Exactamente. Incluso cuando se leyeron esas cartas, se leyeron de corrido. Sí. No se echaron 3 capítulos hoy y 3 capítulos mañana. Entonces, te digo, depende. Si te gusta la escatología, pues Apocalipsis, la revelación. Sí. Wow. Por ejemplo, ahorita igual nos has comentado que has tenido como toda una trayectoria, ¿no? Y te ha tocado vivir ciertos avivamientos en la iglesia. Igual nos puedes platicar un poquito de eso. Wow. Otra vez, perdón. Pero pues estamos en esto, ¿no? No sé qué quieran. Bueno, mande. No es molesto. Ajá. Sí. Sí. No, total. No, 2-3 días, pero me los deja en ese costo, pues mi amigo. Uh-huh. Sí. Sí, no, son los 3 días. ¿Ese es un día nada más? No. Exactamente. No. Así va. Ok. Ahora, no te preocupes de nada. Avivamiento. Gracias a Dios, cuando llegamos a Amistad de Puebla en el 94, nos dio tiempo de meternos a la misión de Amistad, ¿no? Como era la liturgia de Amistad de Puebla, es muy distinta a la liturgia de una iglesia evangélica, ¿no? La solemnidad, aquí se pierde, ¿no? Sí. Entonces, nos dio tiempo.
Para cuando llegó el año 95, que en Amistad de Puebla se empezó a manifestar el avivamiento, pues ya estábamos, gracias a Dios, más metidos. Y para nosotros fue increíble experimentar la libertad que el Espíritu Santo te puede traer, más allá de las manifestaciones, más allá de que te caes y te revuelcas, y que la risa, y que la temblorina, y que más allá de eso, porque muchas veces, o mucha gente se quedó en las manifestaciones, no en el efecto de la vida. Entonces, para nosotros fue increíble, porque se abrió toda una gama de posibilidades de experimentar cambios en tu vida. Libertad, restauración, sanidad del alma, fortalecimiento, incluso yo podría decir que de ahí a nosotros nos vino el interés por estudiar el Instituto Bíblico, que gracias a Dios se nos permitió estudiar en el año 96 y para el 98 ya habíamos acabado. Pero fue muy, muy interesante vivir todo ese tiempo de transformación, de consolidación de la iglesia. Amistad de Puebla tenía poco de haber llegado a donde está. Fue muy, muy, muy palpable ver la intención de Dios de como ratificar a Cristo en una ciudad muy religiosa, hablando de la Iglesia Católica, y muy tradicional, ¿no? Entonces, el avivamiento vino como a decir Dios, como dicen en el fútbol, ¿no? A dar un golpe sobre la mesa, yo estoy aquí. Sí, claro. Y es evidente, porque a partir de ahí, pues surge el querer poner más iglesias, extenderse por todo el país, más allá del país, etcétera, etcétera, ¿no? Se consolidó muy, muy fuerte. Y lo que estamos viviendo ahorita, ese es el choque otra vez, ¿no? Porque queremos arrastrar lo que sucedió en esa época, en esos años, queremos arrastrarlo a esta época y queremos más manifestaciones. Pienso yo, salvo los eruditos en esto y los que puedan determinar, pero yo pienso que el avivamiento que ya estamos viviendo, más que otra cosa, es una revelación de Cristo. La iglesia se está centrando más en Cristo. En aquel entonces se le predicaba a la gente, y como decías hace rato, ¿no, Dani? Si tú aceptas a Cristo, te va a ir bien. Si tú aceptas a Cristo, se te van a resolver tus problemas. Sí. Y no era eso, no era cierto. Porque como dices, vamos a seguir teniendo rollos en la vida. Entonces, ahora el enfoque es: conoce a Cristo. Experimenta a Cristo. Sí, su amor. Su amor, su salvación, su redención, su perdón, su restauración, más que física, hacia Dios. Entonces el avivamiento que creo, yo me atrevería a decir, ya estamos viviendo, es tener más claro quién es Jesús. Entonces, y se dan los medios, ¿me explico? Hay más información, se descubren más cosas de Jesús, no quiero decir que se entienden más cosas de Jesús. Y para mí eso ha sido increíble, estar viviendo en estas dos etapas de mi vida como creyente, ver este avivamiento, haberlo vivido, haber entendido por qué fue, y ahora que yo creo estamos viviendo, y también entender por qué lo estamos viviendo. Para mí es padrísimo. Y hablando de todo esto, Sácame el gallo. Estamos en confianza. Sí. Si no, el podcast, ¿cómo va a salir? Sí, natural. Muy maquillado, ¿no? Lo que pasa a diario. Exacto. Pues es que es el día a día de nosotros. Sí. Yo me pongo a pensar, perdón que me interrumpa, ¿cómo eran los diálogos de los apóstoles? Sí.
Pues así me Y explico. muchos piensan que estructurados, esto. Sí, no. O muy super espiritualoides, ¿no? Entonces, Sí. no, eran como nosotros, ¿no? Sí, claro. Se les saturaba la El garganta. No, Sí. pues es parte de ¿no? La broma, la risa. El teléfono que El suena. teléfono, sí. Así es esto. Pero, bueno, retomando la pregunta, todo esto que nos mencionas han sido como transiciones, ¿no? O sea, cómo va el mover con el paso del tiempo de la iglesia. Sí. Y por toda la experiencia que tienes, yo creo que te han tocado vivir muchísimos movimientos, no hablando dentro de la iglesia, sino afuera, Claro. ¿no? Por ejemplo, los movimientos hippies Sí. en aquel entonces, y cómo van pasando, pues, muchísimas cambios culturales, Sí. por así decirlo, y hoy en día estamos viviendo algo muy fuerte, Sí. ¿no? Que es el LGTB, la comunidad LGTB, Ujú. LGTBI, ya ni sé cómo es, ¿no? Que le cambian el nombre cada rato. Y mi pregunta es, yo creo que en cada época va siendo diferente, Claro. ¿no? Cómo tú le predicas allá afuera a los jóvenes, a las personas, Claro. qué enfoque, pero siempre transmitiendo a Jesús. Claro. Pero hoy en día creo que estamos presentándonos ante una barrera cultural un poquito más grande, porque ahora si nosotros decimos es que yo estoy en contra de, o sea, no te odio, no estoy enojado contra ti, pero yo no concuerdo con lo que tú me estás diciendo, ¿no? De tu orgullo LGTB o el aborto, etcétera, etcétera. Y si tú así les dices eso, ahora tú eres el malo de la historia, Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarnos o tú qué piensas acerca de eso, ¿no? O sea, la iglesia, ¿qué es lo que se está enfrentando hoy? Mira, aquí necesitamos tener mucha madurez para hacer lo que te voy a decir que está en la Biblia. O sea, ni siquiera es un rollo mío, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú dices, enfrentamos culturalmente ya cosas muy fuertes, ¿sí? El lesbianismo, el homosexualismo, los matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y la iglesia representa todo lo contrario, ¿me explico? Entonces es muy fuerte porque la iglesia a veces se convierte en juez. Y no tiene que ser juez. La iglesia tiene que ser el lugar en donde se conoce a Dios. Y llegue quien llegue. ¿Me explico? Como llegue. Sí, exacto. Aquí, ¿cómo le haces? Yo solo veo cómo le hacía Cristo. Para mí es muy fuerte que Cristo refirió el infierno únicamente para los religiosos. Para los pecadores estaba la opción del perdón. Sí, la gracia. Entonces, ¿cómo le hizo Jesús? Pues se metía a comer con los Publicanos. cobradores Sí, los de impuestos, los bebedores. las prostitutas. Yo no sé cómo le hizo. Yo me quiero imaginar el temple que él tenía, Sí, el carácter, la definición de hacia dónde iba, ¿no? Y lo que hacía era enseñar. Solo decía, así van las cosas, y cualquier enseñanza que daba, ¿no? Sí. Las semillas, en fin, Sí, claro. podemos sacar todas las enseñanzas, pero nunca decía, como que daba la enseñanza, y digo, me quiero imaginar, no sé. Sí. Daba la enseñanza y a ver, el que la quiera agarrar, que la agarre. Sí, claro. ¿Me explico? Pero nunca criticó incluso a Pedro, ¿no? Digo, si nosotros nos ponemos a entender un poquito la cultura del pescador, son mal hablados, son lujuriosos, imagínate, ¿no? Sí, muchas cosas. ¿Me explico? Claro. Y al Pedro lo trajo de ahí, al Mateo, era un Cobrador de impuestos. ¿cómo lo dirías hoy? Un corrupto, ¿no? Sí. Y sin embargo, dijo, ven, nada más, ven. Sí, Entonces, sí. ¿cómo entrarle con toda esta gente
por eso te digo, se requiere de mucho carácter y personalidad. No que te vayas a sus lugares, pero de alguna manera tienes que convivir con ellos, Claro. para que ellos puedan ver qué hay de Dios en ti. Sí. Porque si tú llegas a quererlos convencer, pues va a estar hecho. Sí. Yo pienso que podría ser una estrategia, ¿no? Ya pasó, creo que ya pasó el tiempo de, oye, Cristo te ama y yo también, ¿no? Sí, claro. Ahora estamos en otra época, mucha información, mucha amplitud de criterio, luchas contra la amplitud de criterio. Entonces, yo pienso que más o menos, si tú te empiezas ¿cómo decirlo? Por eso digo, Estar inmerso, tal vez, ¿no? pues sí, no rechazarlo. Sí, exacto. No estás de acuerdo, ¿no? Obviamente, porque no es el diseño de Dios, ¿no? Claro. Una lesbiana, un homosexual, entiendes que no es el diseño de Dios, pero ¿por qué llegaron a ese punto esas personas? Sí. Yo me pongo a imaginar, perdón, que debió haber sido emocional algo tan fuerte que los llevó a renunciar a su origen. Sí, a su identidad. Y luego es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que son gays o homosexuales o lesbianas, y muchos de ellos me dicen, sí, es que yo así nací, ¿no? Y te dicen que desde niño sentía de eso, pero pues sí te lleva a pensar, ¿no? Como dices, bueno, en ese tiempo que así de niño algo había pasado, ¿no? Porque... O fue una transmisión genética, no fisiológica, pero sí una transmisión genética de manera de pensar. Los padres en qué estaban involucrados, el papá en qué estaba involucrado, la mamá en qué estaba involucrada, y todas esas cosas, obviamente que afectan al final es genética, sí. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, somos afectados por el ambiente social cuando naces. Por ejemplo, tú decías hace rato, yo nací en el 62, soy 8 cilindros, lámina gruesa. Está bueno. La época donde empezaron los Mustang. Ahí tengo. Entonces, yo nací en el 62, todavía estaban los hippies, me tocó mucho la época de protesta, el Che Guevara, la revolución. No lo viví, pero fue muy de cerca de mí lo de Tlatelolco. Entonces sí te afecta Entonces transforma. exactamente. Entonces sí me considero revolucionario, no rebelde. Sí. ¿Me explico? Entonces un gay, por ejemplo, que dice es que yo nací así, pues había que ver el contexto y el trasfondo. ¿Por qué se considera que el nacimiento es así? Porque fisiológicamente, pues sí, tú ves es un hombre y tú ves es una mujer, ¿me explico? Sí, claro. Pero sí ya traen rollos ahí medio raros. Sí. Y ahorita que estabas hablando de todo eso, se me venía a la mente una frase que escuché de Pastor Andrés Speaker, y creo que va muy acorde, ¿no? Porque tú mencionabas, pues sé como Jesús se mezclaba entre todos sin importar lo que los fariseos o los maestros de la ley de aquí entonces decían, claro, ¿no? Y Andrés Speaker en una de sus predicaciones que veía en internet mencionaba esto, ¿no? Si solamente tienes amigos cristianos, entonces has perdido tu influencia en este mundo. Y creo que va muy de acuerdo. A veces como cristianos queremos nada más estar pues entre puros cristianos, no es que yo no me quiero contaminar o si me junto con ellos. Yo creo que ahí también entran tus convicciones. Si tú sabes que estás firme en Dios, no tienes por qué caer en lo que las personas de allá afuera te están diciendo, sino más bien tu ser influencia en ellos. Mira, al final, por diseño, siempre hay una necesidad de Dios. Porque aún las personas que se declaran homosexuales o lesbianas piensan en Dios. Sí, claro. Si no querrían hacer una iglesia para gays. Si no buscarían en Dios casarse, o ser aceptados por Dios, ¿me explico? Entonces hay una necesidad de Dios. Sí, claro. Y nosotros
en el muy buen sentido de la palabra, por gracia, porque su Espíritu está en nosotros, tenemos cómo suplir esa necesidad. Entonces, pues sí, si estás aquí en la cumbre, pues sí está padre. Sí. Está padre porque, pues sí, no te ves expuesto a nada, no te ves evidenciado a nada, en fin, ¿no? Sí. Yo digo, Pablo, ¿cómo se relacionó con todos los gentiles con los que se tuvo que relacionar? En fin, por eso te digo, pierde lo místico cuando el día a día se convierte en el propósito que Dios ha determinado para alcanzarlo. Hay quienes, digo, yo a esta edad de vida no me iría a meter un antro, ¿verdad? Ya no me llama la atención. DJ, sí, pero bueno, si tienen el carácter, tienen la convicción y la madurez para establecer, mira, es que ese es un problema. La iglesia ha determinado qué es bueno y qué es malo. Y eso es un problema. ¿Me explico? Porque lo único que determina qué está bien y qué está mal pues es Dios. Sí, no. Sí, no se escuchaba, ¿no? El pastor que decía, o sea, en la Biblia hay 10 mandamientos, pero el hombre ha hecho más de 1000, ¿no? 1,000,000 de mandamientos. Exactamente. Y además, por ejemplo, cambiando un poquito de tema, en el original no son mandamientos, en el original son juramentos. Entonces, Dios te está diciendo, porque yo soy tu Dios, digo, para transliterarlo y que nosotros tengamos una comprensión, diría, yo te juro que no vas a faltar. Te juro, porque yo soy tu Dios. Sí. Ahí rompo tu teoría que tenías, porque yo soy tu Dios, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Cambia todo el contexto, ¿no? Solamente con una traducción. Como una traducción, ¿me explico? Entonces, ahí ves a los cristianistas esforzándose por cumplir los 10 mandamientos, está en chino. Sí, cuando en realidad es como al revés, ¿no? Porque lo conoces, es que tú te comportas de esa forma. Sí, exacto. Y por decreto de él, ¿no? Sí, claro. Yo haré un nuevo pacto y pondré mis leyes en tu corazón y Sí. Entonces, pues ya. Sí, entonces, pero cuando esto emana de ti de una manera natural, la gente sí, ya. Bueno, pues entonces Jesús decía, pues ahí te va. Incluso perdón, hoy estaba leyendo Mateo y decía que cuando Jesús hablaba, todos los que lo escuchaban se maravillaban porque hablaba con autoridad. Exacto. Y no como los fariseos. Exacto. O los que predicaban en ese entonces, ¿no? Que siempre referenciaban a alguien más. Jesús siempre hablaba. Entonces, eso quiere decir que la gente sabe cuando estás choreando y sabe cuando estás hablando de Dios. Sí, y ahorita, por ejemplo, de lo que comentabas, ¿no? Con nuestro testimonio, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, últimamente, desde que fue la marcha acá en México a favor de la homosexualidad, o sea, tú ves en Facebook y en redes sociales mucha gente así como publicando yo estoy a favor pues bueno, ambas posturas, ¿no? O sea, del diseño original y esto, ¿no? Y parece una pelea, ¿no? Como de ideas, ¿no? Y como que una parte le quiere tratar de meter a la fuerza al otro, pues, su pensamiento. Y yo creo que es muy importante ahorita lo que dices, que es, o sea, mejor que nuestro propio testimonio sea el que haga los cambios, y no tanto como andar haciendo publicaciones en redes sociales o andar queriendo meter ideas. Pues es que Jesús, si estuviera en esta época, su blog, ¿qué diría? Es interesante pensar eso, ¿no? Sí, claro. Él pelearía o él se mostraría. Sí. Entonces, por eso digo, tienen una necesidad, creen que así la van a suplir. Al final del día, lo que nos han puesto a pensar es que el otro ser humano es un simple ser humano con una gama de defectos igual que el otro. Sí, exacto. Y nunca van a encontrar la plenitud en otro ser humano.
el único lugar donde tú vas a encontrar plenitud es en Dios. Sí, claro. Pero no algo emocional, no algo místico de que, no. Sabes cuando estás pleno, sabes cuando estás satisfecho con Dios, porque sabes que Dios es real para ti. Si no es real para ti, pues sí vas a buscar otro tiempo fuera. Tercero. Bueno. No, ya mañana no. Es que ya está complicado estos días. Entonces, que te dejen sus datos y yo me comunico con ellos, por favor. Gracias. Bueno, pues ya yo creo que terminábamos con eso, Jarita. De verdad, te agradecemos el tiempo que nos has prestado, igual por compartirnos de tu caminar, de toda tu experiencia, de todos esos temas que al momento nos edifican, ¿sabes? Y sentimos que son como dudas que no solamente nosotros podemos llegar a tener, sino muchas personas que nos están escuchando, ¿no? Y también nos das una perspectiva nueva, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que nos comentabas de los 10 juramentos, incluso de los tatuajes, o sea, que muchos a lo mejor ya tenemos como esa idea porque ya nos las has compartido personas como tú, pero igual hay gente que pues vive a lo mejor en condenación como de, pues es que si me hago un tatuaje está bien o está mal, o incluso grandes cosas que ha hecho Dios como pues el avivamiento, ¿no? Y claro, que nos revelas, incluso tú puedes ver ahorita, ¿no? Que hay un avivamiento, o sea, que estamos viviendo un avivamiento y hay veces que esperamos que un avivamiento sea como tipo de muy físico y que si no vemos a la iglesia, exacto, si no vemos manifestaciones del Espíritu Santo, o sea, decimos no hay avivamiento, ¿no? Y es completamente diferente. Pues te agradecemos mucho el tiempo. Sí, pues wow, amigos, yo estoy realmente muy edificado. Yo creo que Memo también, porque siempre es bueno, ¿no? Escuchar sabiduría de alguien mayor. Gracias. No, joven, no manches, ya ves cómo eres. Ya no va a querer volver a venir. No. Callado, en el buen sentido. Está bien, te entiendo, hijo. No, siempre es edificante. Gracias. ¿No? Poder sentarte a debatir tal vez algunas dudas que a nosotros como jóvenes en estos días de nuestra generación nos surge, ¿no? Como decía, el tema de tatuajes, el tema de la comunidad LGBT, los movimientos que se están manifestando hoy, muchísimas cosas. ¿Cómo fue tu caminar? ¿Cómo fue tu transformación? Y ver que tú también en aquel entonces pasaste por los mismos problemas, como drogas, alcohol, fiestas, etcétera, que muchos hoy en día viven y vivimos, ¿no? Y que Dios te sacó de ese lugar con un propósito, ¿no? Y hablabas mucho acerca del misticismo, todas esas cosas. Entonces, wow, creo que ha sido una hora llena de edificación, de sabiduría. Y pues bueno, amigos, espero que para todos los que lo estén escuchando sea igual. Y de verdad, pues ya tenemos consejos. Si tú estás empezando a leer la Biblia, también qué es lo más conveniente, ¿no? O sea, tener intimidad con Dios primero y que Él avive el hambre, no que tú lo forces. Exacto. Creo que nuestras fuerzas nada vamos a poder lograr. ¿No? Siempre pidiendo a Dios que Él sea que nos dé esa hambre por conocerle más, ¿no? Sí, pues yo creo que con eso terminamos. Les agradecemos mucho. Pues nos vemos en otro capítulo. Yo soy Guillermo Díaz. Yo soy Daniel Villa. Y aquí tenemos a... Gracias. Bueno, pues que Dios los bendiga. Cualquier cosa, aquí estamos. Lo que pueda. Gracias. Adiós. Pues bueno, amigos.